Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de las misteriosas tablillas de Glocel, Francia. Unas tablillas que presentan un idioma totalmente desconocido y sobre todo una datación que rompe todo lo que se ha escrito en los libros de historia. A su vez vamos a ver en este programa una trama de censuras por parte del gobierno francés y de desprestigiar a todas las personas que se acercaron a este misterio, incluso metiéndolas en la cárcel. Por lo que nos vamos a plantear a lo largo de todo este programa el por qué tiene interés el gobierno francés para la censura de estas tablillas de idioma desconocido. Luego responderemos esto. El misterio comienza el 1 de marzo de 1924. El joven y humilde campesino de 17 años, llamado Émile Fardin, se encontraba con su abuelo haciendo el arado de su campo. Mientras que estaban arando el campo, uno de sus bueyes hizo un socavón en la tierra en el que sobresalían unas extrañas vasijas. El joven Fradin y su abuelo empezaron a escarbar y vieron que aparte de vasijas habían muchas otras cosas, objetos ornamentarios, huesos que en principio pensaban que eran humanos, otros eran huesos de ciervo, de otros animales, pero sobre todo allí encontraron unas misteriosas tablillas con un idioma que no se conoce, no encaja incluso con otros de otras culturas, y que simplemente estos campesinos cogieron algunos de estos objetos y se los llevaron a la granja. Por lo consecuente, taparon ese socavón y plantaron por encima de ese hallazgo arqueológico. Con el paso de los días y al mostrar estos objetos, estas extrañas tablillas a muchos de sus amigos, el rumor se extendió a varios pueblos de al lado. Concretamente, se extendió hasta una localidad llamada Vichy, en la que había un médico que también era arqueólogo llamado Antonin Morlet. El señor Morlet, motivado por ese rumor, se presentó en la granja del señor Émile Fradin y empezaron a hablar sobre que eso que encontró el señor Fradin podría ser un hallazgo arqueológico extremadamente importante. Los dos juntos, el señor Morlet y Fradin, empezaron a escarbar nuevamente en ese lugar y encontraron un enorme complejo subterráneo repleto de objetos de todo tipo. Lo interesante es que la datación de estos objetos que el señor Morlet empezó a realizar, ya que este era arqueólogo, era muy dispar. Se dató que los esqueletos, algunos de ciervo y otros de humano, tenían más de 17.000 años. Luego, las vasijas tenían 4.000 años y las tablillas unos 5.000 años. También encontraron restos medievales y otros que no encajaban en ese mismo tiempo, por lo que se preguntaron, ¿cómo es posible que aquí, en ese punto, en esa granja, coexistan, elementos de tiempos muy distintos? Es algo que no encaja. Parece que se ha realizado algún tipo de ritual en otro tiempo, o vete tú a saber qué cosa. Por ahora es un misterio. El señor Fradin empezó a cobrar una pequeñita entrada a las personas curiosas que venían a ver el hallazgo, y eso precisamente fue lo que llamó la atención a la arqueología oficial de Francia. Ellos pensaron, esta gente está haciendo dinero de un hallazgo arqueológico, e incluso los hallazgos tienen tiempos dispares. ¿No será un fraude? ¿No será que el señor Fradin y Morlet están engañando a la gente? Esto se planteó de esa forma y se llevó a más de, a unos cuantos policías, no sé concretamente el número, pero los policías que fueron allí interrogaron al señor Fradin, al pobre campesino de 17 años, más de 63 horas, haciendo incluso que se derrumbase ese hombre. Le confiscaron más de 200 objetos, le acosaron noche tras noche,
e incluso, todo lo que este hombre hacía, el correo se lo leía a la policía y demás. Le estaban acosando realmente. Labores que la policía, se pasaba de la raya, si lo podemos decir así. Con el tiempo, un juzgado propio del gobierno francés llevó al señor Fradin a la cárcel. O al menos lo intentaron, porque tras un montón de juicios se demostró que el señor Fradin era inocente y simplemente desconocía cualquier cosa sobre arqueología. Este hombre no tenía la capacidad, pero estuvo al borde de ir a la cárcel. A su vez, al señor Morlet se le prohibió seguir excavando en aquel lugar porque se hizo un acta en el que impedía que cualquier persona en territorio francés, a partir de esas fechas, pudiera excavar de forma no oficial. Si tú ahora mismo vas por Francia y encuentras en una montaña un hallazgo arqueológico, no puedes tocarlo, porque si lo tocas irás a la cárcel. Es su forma de preservar, por un lado y de forma lógica, ese hallazgo arqueológico, y también de encubrir el secreto que está detrás de muchos de estos hallazgos arqueológicos. Si os dais cuenta, os he mencionado que estas tablillas, esta escritura, tiene más de 5.000 años, por lo que se está diciendo que los libros de historia están equivocados al datar la escritura en un tiempo mucho más hacia el futuro, quiero decir, en un tiempo más cercano, perdonad. Por lo que esto es también una de las principales causas que molestó a la arqueología oficial, porque decían que eso no podía ser, ya que es un fraude. Y así es como están jugando estos organismos oficiales. Todo lo que sea extraño es un fraude, ya que está en los libros de historia, y esto no puede ser. Pero ¿sabéis lo curioso de esta historia? Esta historia hace que en 1983 una investigación posterior de estas tablillas de Glöckner determinaran que no son ningún tipo de falsificación y que esa datación era correcta. Así que rompía todos y cada uno de los rumores y las declaraciones falsas de fraude que se habían vertido ante el pobre y humilde señor Émile Fradin. Incluso se le llegó a condecorar a Émile Fradin, ya que él era el que había descubierto todo esto. Hay una cosa que no os he dicho, pero que suma mucho más misterio a todo este asunto. Existe una extraña radioactividad natural en todo ese complejo arqueológico. No se sabe de dónde ha salido, pero esa radioactividad está incluso alterando los objetos y confundiendo ese periodo de datación. ¿De dónde sale esta radioactividad natural? Eso es algo que no comprendemos. Algo como que tampoco se comprende cómo existen objetos de 17.000 años, de 5.000, de 2.000, todos en ese mismo sitio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se han juntado todos esos? A mí el factor de la radioactividad me da mucho que pensar. Como que hay algo fuera de lo común que se relaciona con este tipo de civilizaciones. Es bien sabido que existen vestigios y textos, incluso hindúes, sobre una guerra nuclear en el pasado por parte de unos objetos llamados vimanas. Pero claro, estamos hablando en Francia. Esto sería en la otra punta del mundo, aunque si de verdad existieran estos vimanas, yo creo que sería un nombre dado a un fenómeno que tendrá otros nombres en otras partes del mundo, pero sería el mismo fenómeno. Y bien, básicamente este es el misterio de las tablillas de Glöckner. Un hallazgo arqueológico que se sale de lo común, que no encaja en los libros de historia, un gobierno que quiere censurarlo, desprestigiar a los que lo han encontrado, y una escritura que parece ser que proviene de una cultura no identificada por el ser humano. Yo siempre he dicho que esta cultura que aparece en sus vestigios en muchas culturas distintas de todo el mundo, fue aquella que pudo lograr construir las cosas imposibles, las pirámides de Egipto, las ruinas de Yonaguni en Japón, las ruinas de Pumapunku,
Todas estas cosas que no tienen lógica, sobre todo con esa alineación que hacían las pirámides con los astros, ese nivel matemático tan perfecto para construir todo esto, que hoy en día incluso nos sería muy difícil. Yo creo que esa civilización tenía el saber de los dioses que bajaron de las estrellas, que ya sabemos que no eran dioses, sino seres superiores a nosotros, y que empezaron a construir en base a esas enseñanzas. Con esto, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección de libros recomendados, os voy a traer un libro relacionado con la temática de hoy. Y eso es algo que me gusta hacer, recomendar libros relacionados con la temática que presento en el momento. Tengo muchísimos por recomendar, pero en fin, os voy a recomendar este. En busca de civilizaciones perdidas, escrito por Alan Landsburg. La editorial es Horizonte. Ya sabéis de lo que va este libro, de un montón de civilizaciones que presentan esos vestigios extraños y que nos hablan de una civilización madre en común. Podría ser la Atlántida, podría ser otro tipo de civilización que tenía un conocimiento, no se sabe por qué, y que se lo otorgó a otras civilizaciones, de forma indirecta o directa. Aquí tenemos, por ejemplo, nos habla de Mohenjo-Daro, algo que no mucho se ha tocado en el mundo del misterio y que estaría muy bien leer, porque también presenta una escritura que se sale de lo común, otro idioma distinto. De esto hablaremos en Gran Misterio. Este es un buen libro. Si tenéis ocasión de adquirirlo, podréis disfrutar de una buena lectura. Y nada, con esto, nuevamente, aquí acabamos este programa, y como me gusta hacer, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. El artefacto tenía forma de disco y parecía no encajar con nada conocido hasta la fecha. Las pruebas realizadas apuntaban a que el misterioso disco podría formar parte de una extraña y compleja máquina desconocida y utilizada en épocas remotas por su antigüedad. ¿Qué clase de objeto y qué funciones tendría este misterioso disco? ¿Podría pertenecer a una tecnología olvidada por viejas civilizaciones? ¿Sería un aparato de los